Hola. Bueno, bienvenidos, muchas gracias por la asistencia. En esta mañana tenemos 5 presentaciones. Estoy yo, Javier Peña, Julián Eduardo Castañeda, no sé si está. Si quieres, pase y presentes. Está Diana Camila. Hola, que todavía no ha llegado. Está Karen Yesenia. Bueno. Sí, Karen Yesenia no está, ¿sí? Si quieres también pasa. Entonces, la idea es que cada uno nos demoramos unos 20 minutos y las preguntas todas van al final. Entonces, bueno, siguiendo el programa, voy a comenzar voy a abrir con una ponencia que se titula Ahora nos denominaron señores y señoras cuando en la expedición de las licencias éramos arqueólogos y arqueólogas. Análisis del discurso en redes sociales sobre el Registro Nacional de Arqueólogos. Bueno. ¿Tu nombre es? Paula Andrea Pino López. Bueno, la presente ponencia tiene una escritura rara para distanciarme de las posiciones disciplinarias de la antropología y la arqueología. Quizás parezca contradictoria mi posición de alejarme de la disciplina al mismo tiempo que participo organizando un simposio en el espacio más académico que viene siendo un congreso universitario. Sin embargo, considero necesario plantear un texto distinto que a su vez sea escuchado por académicas. Por esta misma razón, escribo en primera persona, sin esconderme detrás de citas de autores gringos y europeos o el tradicional lenguaje con voz impersonal que habla desde ningún lugar al mismo tiempo que invisibiliza mientras pretende ver y conocerlo todo. De esta manera, es un texto autobiográfico y catártico que empecé a escribir cuando trabajaba en Medellín en el 2020 en una empresa de arqueólogos que me incomodaba. También es una ponencia que tiene elementos terapéuticos de una reflexión hacia adentro, pues aunque actualmente trabajo en arqueología del contrato, ya puedo tramitar mejor mi relación con el oficio. Con el trabajo de campo de otra manera, a través de una escritura incómoda sin preceptos disciplinarios. Este trabajo surge de las reflexiones que hice por fuera de una investigación formal, en la cotidianidad de la experiencia de varios trabajos en arqueología por contrato en distintas empresas, en distintos lugares de Colombia, en diálogo con colegas y ampliadas las redes sociales de Facebook y WhatsApp. El objetivo principal es presentar un recorrido por las discusiones en estas dos redes sociales a partir de la sistematización de experiencia con base en la interacción de los usuarios de dichas redes. La ponencia es un texto inacabado. La indagación comenzó a darse el 18 de julio del 2017 en la coyuntura de la institucionalización del Registro Nacional de Arqueólogos en adelante, en RNA, con la resolución 139 impulsada por el Instituto Colombiano de Antropología, Arqueología e Historia, en adelante ICANN, que se mantiene hasta el presente. La visualización de las experiencias provocadas por el RNA, sus potencialidades y problemáticas son un aporte importante para contribuir, en primer lugar, a un diálogo entre las personas que realizan arqueología por contrato. Al mismo tiempo, es una manera de humanizar la arqueología. El lenguaje aséptico y positivista de la ciencia, que la ciencia tiende a deshumanizar a los arqueólogos, les imposibilita vocalizar sus frustraciones. Nos tiene perdidas buscando nuestra propia existencia dentro del oficio. ¿Por qué no podemos hablar de los ambientes de hipocresía, las polaridades que nos llevan a comportamientos esquizoides frente a temas como nuestro salario, el patrimonio y la arqueología pública? No pretendo ser científica y mucho menos negar el drama. Pienso que una arqueología que la arqueología está llena de vidas vividas, con sensaciones, traumas, peleas e incomodidades que hacen parte de la profesión. Desde su constitución como disciplinas, tanto la antropología como la arqueología estuvieron interesadas en estudiar el cambio social,
la vida cotidiana desde perspectivas tan variadas como la economía, política, el género, etc. En los tiempos presentes, la vida cotidiana está aún más atravesada por artefactos y tecnologías digitales que crean nuevos y variados espacios sociales, que a su vez construyen dinámicas nuevas de inserción en lo digital con distintas formas de relacionarse que amplían las posibilidades de lo que podríamos llamar lo social. Aún así, muchos estudios que trabajan las tecnologías digitales tienden a verlas como algo externo a las contingencias cotidianas, disminuyendo su influencia en las vidas de las personas. Sin embargo, las relaciones en redes sociales no son algo que se encuentra distante de nuestra forma de relacionarnos cotidianamente, sino que es parte activa de la vida de una manera dialógica en cuanto transforma y construye nuevas relaciones. Y asimismo las plataformas digitales son transformadas mientras se actualizan a las formas de relacionamiento. Partiendo de un concepto mediático y no necesariamente académico de cultura digital, que rápidamente defino como aquello que la gente expresa, experimenta a través de bits en unidades de información de diferentes formatos, considero que lo digital, en su manera de estar presente en todo lo cotidiano donde hay posibilidad de conexión, puede permitir una discusión antropológica como cualquier objeto de estudio tradicional de la disciplina. Las personas que se dedican a la arqueología del contrato han implementado la creación de grupos de WhatsApp y Facebook para comunicarse eficientemente en el trabajo, pero también para dar a conocer de manera pública y privada sus opiniones reflejadas en comentarios, posts, estados y memes frente a variados temas y para lo que a esta investigación respecta, el RNA. La distinción entre lo real y lo virtual no está dada. Lo virtual tiene efectos en lo real y viceversa. Entonces, la realidad y la virtualidad es una construcción activa que se enriquece entre más aumentan los intercambios. La pregunta ahora es por la temática, la escena de representación de la arqueología, los argumentos que se co-construyen entre repasos de comentarios y representaciones gráficas que se enlazaron con reuniones como las convocadas en el 2017 por la Asociación Colombiana de Arqueología, en adelante ACOAR, en el Museo Arqueológico de Bogotá, el Laboratorio de Arqueología de la Universidad de Antioquia, el Laboratorio de Arqueología de la Universidad del Magdalena. Asimismo, se entrelazan con unas acciones como reuniones de colegas con el entonces representante de la Cámara por Antioquia, Víctor Correa, para hablar sobre el RNA y las estrategias, y abro comillas, las estrategias jurídicas para su reforma, cierro comillas. O la tutela realizada por Oscar Mauricio Moreno Rivera para obtener el RNA que se le había sido negado. Una de las discusiones planteadas sobre la resolución 139 del 2017 fue que el requisito de publicaciones para acceder al RNA, abro comillas, deja por fuera otras formas de circulación de la información arqueológica como son los propios informes. La producción de un informe final de licencia debería ser considerado una publicación de circulación especializada, que es incluso el documento más consultado en las investigaciones arqueológicas. Cierro comillas. Personalmente, cuando leo arqueología, comúnmente me encuentro con textos ya prefigurados, escritos desde un canon donde siempre se dice lo mismo, la descripción estratigráfica, pero cambiando la fecha, señalando un nuevo yacimiento o un hallazgo, pero sin cambiar el sentido de lo dicho y la forma como se dice. Nunca encontramos las razones por las cuales los arqueólogos llegaron y permanecieron allí, solo su capacidad para describir las extracciones de material. Se me ocurre imaginar el comienzo de un texto de divulgación donde se diga que llegaron al sitio por necesidad de una multinacional extractivista para legalizar la destrucción de las comunidades y del ambiente. Quizás no sea el mejor comienzo, pero al menos sería un comienzo. Como mostré en la anterior cita tomada de Facebook, se aboga para que sean válidos los informes finales, pero en estos mismos informes no existe en muchos casos el canon arqueológico. Si no está el canon, pues al menos esperaba encontrar, y no lo encontré, son publicaciones en revistas de antropología en Colombia sobre lo acontecido frente al RNA. Londoño menciona que en 7 años, desde el 2008 hasta el 2015, abro comillas,
no aparecieron más de 35 publicaciones relacionadas con arqueología en un país donde se gestionan más de 100 proyectos de arqueología por año. Cierro comillas. Londoño también encontró que desde el 2012 la producción de programas en arqueología preventiva habían tenido un aumento sostenido. Es en este contexto de amplia participación de profesionales en empresas relacionadas con la explotación de hidrocarburos, carbón y gas, con escasas publicaciones y divulgaciones, que se gesta el RNA. El ICANN decidió exigir el RNA para, abro comillas, regular el ejercicio arqueológico en el país y de quienes llevan a cabo estas labores, en busca de una supuesta idoneidad y construcción de liderazgos. Seguí indagando y recordé que en gran parte una de las razones para estar en contra del RNA no fue por una preocupación sincera hacia el patrimonio. Para nadie es un secreto que muchos colegas cuestionan y cuestionan las maneras como el ICANN decide sobre la idoneidad de las profesionales. En el documento Datos compilados para la discusión del RNA, realizado tras una reunión liderada por ACOR, durante agosto y septiembre del 2017, se hace énfasis en la dificultad para cumplir con los lineamientos del ICANN sobre el RNA. Una de las afirmaciones que me resultó más preocupante fue la de considerar que el arqueólogo a cargo de licencias y con experiencia debería tener RNA aun cuando no haga publicaciones, debido a que, abro comillas, el requisito de publicaciones no es de fácil cumplimiento, cierro comillas. La afirmación anterior deja claro que el RNA no fue un obstáculo para una arqueología facilista. Fue un obstáculo para una arqueología facilista donde no deberían pedir publicaciones. Resulta paradójico además que en el mismo documento del 2017 se expresa en conformidad con la resolución porque, abro comillas, se excluye a profesionales no antropólogos que tienen maestría o doctorado en arqueología. Pero recientemente en un grupo de WhatsApp, mientras estuvieron de acuerdo en que, abro comillas, no cualquiera que pague una especialización en arqueología debería pedir RNA, ¿cierto? Es decir, mientras en el 2017 se optaba por la inclusión de otras disciplinas en el RNA, actualmente algunas personas consideran escandaloso que un no antropólogo pueda tenerlo, un no antropólogo de pregrado. Lo anterior nos permite ver una actual aceptación del RNA como requisito de idoneidad que debería generar mayores exclusiones en contraposición al tajante rechazo de hace 5 años que esperaba mayor inclusión. Las conversaciones en WhatsApp son menos reposadas que los comentarios en Facebook. Las siento más honestas, menos disfrazadas de academicismos, tan rápidas que los participantes en ocasiones eliminan sus propios comentarios. La actividad en WhatsApp con temas del RNA es más constante. De hecho, en el transcurso de este año, con el nuevo proyecto de resolución que modifica el procedimiento del RNA en WhatsApp, abundan más las discusiones. Mientras que en la página de Facebook, que en el 2017 trató el tema con gran convicción, hoy es inexistente. En mi opinión, en WhatsApp se deja en evidencia las conductas del quehacer arqueológico cotidiano y cómo se concibe el RNA realmente. Después de publicarse una oferta laboral en el mismo grupo de WhatsApp, donde solicitaban profesionales antropólogos y geólogos con experiencia en arqueología, se afirmó que el RNA bien administrado, abro comillas, el RNA bien administrado permite estar en la plata, tener cualquier persona con gafas, casco y tapabocas levantando datos, cierro comillas. A lo que otra colega responde: eso muchas veces es culpa de nosotros que ponemos a los auxiliares de campo obreros a hacer monitoreo. Ahí las empresas asumen que eso lo hace cualquiera. Se deja claro entonces que es importante aparentar que la arqueología preventiva requiere de profesionales idóneos, mientras en la realidad el trabajo puede ser realizado por cualquiera. En las conversaciones del chat se suelen tratar temas sobre la reducción de salarios y la denuncia de empresas que han incumplido con pagos o proporcionado un deficiente bienestar laboral. Todo lo anterior siempre asociado a que las exigencias del ICANN generó y generan
un valor salarial menor para las personas que no pudieron acceder a él. Es evidente que la postura al RNA para calificar la idoneidad de los profesionales en arqueología lastimó el ego de los rechazados. Cuando el prestigio del científico estaba siendo cuestionado, las discusiones optaron por descalificar a Ernesto Montenegro, director del ICANN. Juan Vargas lideró 2 derechos de petición a nombre de ACORAR para conocer, abro comillas, los requisitos mediante los cuales se incorporó al profesional Ernesto Montenegro Pérez al RNA. Al parecer, porque Montenegro había accedido al RNA realizando un curso y no una maestría en arqueología en la Universidad de Barcelona. Para concluir, encuentro que la mayor preocupación de las profesionales en antropología sobre el RNA no está dado por el bienestar del patrimonio, sino por la disminución del prestigio y el salario. Por otro lado, después de 5 años de implementación, vemos que el RNA no sirvió para mejorar la arqueología en Colombia. Asimismo, hace falta más espacios públicos, además de los pequeños grupos cerrados de Facebook o WhatsApp, donde nos encontramos ambientes hostiles que avisan de existencia de sapos que deben ser eliminados del grupo, o denuncias de otras colegas que han sido bloqueadas de otros grupos. Espacios como estos donde la academia se dé cuenta que es necesario verbalizar lo que se piensa, donde sean evidentes los tonos, donde se pueda escapar de aquello que es lo decible, lo correctamente académico, las incomprensiones, lo que nos sale del corazón, de las entrañas, y que revela las distintas violencias capitales, de género, sexuales, para buscar cercanías y aproximaciones con personas, colegas que son nuestras compañeras de viajes y que hacen parte de nuestra comunidad. Ya. Gracias. Bueno, así que Javier. Hola. Bueno, buenos días. Les agradezco a Paula. De hecho, la razón por la cual yo estoy aquí es gracias a Paula que me invitó a participar en un espacio de arqueología. Yo hice arqueología por 6 años y tuve una tremenda decepción. Yo amo la arqueología, pero fue tanta la decepción que hace 10 años no hice esa excavación. Y siguiendo la línea de lo que plantea Paula, de que existe un disciplinamiento en la arqueología en el sentido de que es ese paso por la universidad donde nos metemos en un aparato de censura, y con ello censura me refiero a que nos enseñan cómo escribir dentro de un canon arqueológico, y en esa forma de escribir se elimina toda posibilidad de hablar de arqueología desde lo que a nosotros nos sucede, de cómo nos relacionamos con las comunidades, de todas estas situaciones. O sea, nosotros no vivimos la arqueología como tal, o mejor dicho, la vivimos, pero eso no queda reflejado en los productos de las publicaciones arqueológicas. Por esa razón puse esta imagen, que es un poco provocadora, y es colocar la categoría de arqueología con tachadura, más que todo como una invitación a repensar qué diablos significa eso que llamamos arqueología. Cuando yo
creía en la arqueología era una reconstrucción del pasado en el presente y para el futuro, ¿sí? Y ese para el futuro es algo que ya no encuentro, o sea, no nos damos cuenta que la producción discursiva de la arqueología tiene unos efectos en el presente con las comunidades, con los proyectos, con los territorios, y en ese momento, pues, si la arqueología no es eso, ¿qué es la arqueología? Y el hashtag de no más excavación no es como prohibamos que se excave más, sino más bien pensemos un what if, ¿qué pasaría si no excaváramos más? Y esa es una pregunta que aprendí de leer cómics. No sé si les gustan los cómics, pero ahorita hay una serie en Marvel Comics en Disney Plus que se llama What If, ¿qué pasaría si? Y yo me la trato de responder, o sea, ¿qué sería lo primero? De hecho, esta pregunta me la he respondido muchos años. La primera respuesta que encontré fue, si no pudiéramos excavar, veríamos lo que hay en los laboratorios. Los laboratorios de arqueología están llenos de materiales que han sido excavados y que nadie ha analizado, ¿sí? Y toda la arqueología de contrato está llenando laboratorios de muchos objetos que se describen en un informe, pero no se analizan, no se construye un pasado a través del análisis de eso. Pero me gusta, con los años he pensado que si no podemos excavar, tal vez seríamos otras cosas. Y esas otras cosas es algo que yo hice en mi catarsis por reconciliarme con la arqueología. Cuando yo abandoné la arqueología hace 10 años, estaba muy triste, muy deprimido, pero yo amo la arqueología. Pero entonces, ¿por qué el amor que siento pues de hecho es una decepción amorosa? O sea, porque el amor que yo siento por la arqueología no es suficiente para que yo siga haciendo arqueología. Y cuando hice mi pregrado aquí en la Universidad del Cauca, a diferencia de los que eran mis compañeros y mis profesores en ese momento, se me ocurrió pensar la arqueología de la Sierra Nevada de Santa Marta, de los sitios arqueológicos que están allá, pero en diálogo con las comunidades que vivían allá y lo que eso significa. Y fue bien interesante porque mis compañeros y mis profesores me dijeron que eso no es arqueología. O sea, si tienes que hablar con el indio, eso no es arqueología. Eso me dijeron en ese momento. Tuve el respaldo de Cristóbal Génico, que fue mi director, y me dijo, hágale y vaya para allá. Obviamente, mi interés también era excavar. Bueno, en ese momento Santiago Giraldo era el director del ICANN, y me vi con él. De hecho, él estaba excavando, estaba haciendo su tesis doctoral en Chaigama, un pueblito, y me pasaron muchísimas cosas, entre esas, bueno, Santiago me dijo, yo no quiero que excaves conmigo porque yo no quiero que excaven conmigo gente que piense. Me gusta trabajar con gente de primeros semestres porque no me va a cuestionar, no me va a hacer preguntas. Y pues, para los que no saben, si quieren excavar en la Sierra Nevada de Santa Marta, no puedo hacerlo. Eso se volvió el feudo de Santiago. El único que podría excavar ahí sería el Ángel, porque fue el mentor de Santiago y porque es el Ángel, pero nadie más. Yo tuve la oportunidad de excavar en la Sierra, pero en suroriente, con un proyecto con José Vicente Rodríguez, pero esa es otra de las historias que hay detrás de la arqueología y que, pues, que uno no, pues, que no se habla, y esto pues, no es un espacio como de chismes, sino es un espacio de hablar, de contar todas las cosas que no se cuentan dentro de la arqueología. Yo sé que a nadie le importa lo que yo piense, pero es probable que esas cosas que yo pienso son pensamientos colectivos, y si esos pensamientos
son colectivos que pues tal vez sí empiezan a importar. Entonces, bueno, lo que ven ahí es la portada de una novela gráfica que se hizo en el año 2019 sobre el hallazgo del sitio arqueológico Ciudad Perdida en 1976. Siguiente, por favor. Yo hago parte de un colectivo, de hecho Paula también hace parte del mismo colectivo, donde nosotros hacemos novelas gráficas. ¿Sí? Ahí ven, la primera novela gráfica que hicimos fue El Cielo Rojo, publicada en 2017, donde hicimos una investigación histórica sobre por qué se olvidó un evento en Cali que una explosión que murieron 1.600 personas y nadie recuerda y nadie sabe lo que pasó. Es un cielo rojo. Después, en el 2019 vino Ciudad Perdida, 2020 confinados, en el contexto del confinamiento por la pandemia. El año pasado sacamos En Busca de la Memoria Perdida, que es una novela gráfica que es la continuación de Cielo Rojo. Producto de esa novela nos invitaron a hacer pues, nuevos textos, nuevas historietas, y en la que actualmente trabajo se llama Censura, que pues ahorita está compitiendo por un estímulo en Cali, ojalá que lo ganemos para que sea publicada y ya está terminada. Hace parte de mi doctorado, donde analizo la censura a procesos creativos. Bueno, aquí lo que ven aquí es Mambe, es otra novela gráfica que salió el año pasado, que es sobre las, pues no necesariamente es sobre la Sierra Nevada de Santa Marta, en el sentido de que hable sobre la Sierra Nevada de Santa Marta, sino que reconstruye los mitos de creación indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, hecho por unos amigos de Cali. Y esta la lanzaron este año en la Feria del Libro, pero es del 2020, que se llama Temple de Luna, un infierno verde. Un infierno verde, y es bien interesante porque dos historietistas chilenos llegaron a Colombia y compraron el tour para ir a Ciudad Perdida, y con ese tour construyeron todo un relato sobre Ciudad Perdida, que es genial, porque pues como ven, hay tiroteos, hay carros corriendo, hay helicópteros, y se las voy a tirar porque el final es espectacular, donde los indígenas de la sierra a los arqueólogos les regalan piezas en oro por ayudarles a excavar y todas las cosas. O sea, es impresionante el desconocimiento de la Sierra Nevada de Santa Marta, de los indígenas, porque esos dos turistas pues, fueron como turistas, la pasaron bueno, hay muy bonitas imágenes de lo que es Santa Marta, pero se inventaron toda una historia donde los arqueólogos y los indígenas se las llevan muy bien, tanto así que los regalos pueden ser eso, ¿no? Piezas prehispánicas en oro. No sé qué pasó. Bueno, no recuerdo qué se busca, pero tal vez sí. Es que creo que ese es el PDF, y el PDF se suele dañar, entonces el PowerPoint creo que es. ¿Quieres que ponga el PowerPoint? Si lo puedes buscar, pues no serviría. Como les mencioné, cuando estaba haciendo el pregrado, me gradué con una monografía donde hablo sobre conflicto y discusiones en los parques arqueológicos de la Sierra Nevada de Santa Marta, donde lo que encuentro es que ese tal conflicto no existe, sino que las diferentes entidades que están ahí se compartan la toma de decisiones, donde los indígenas tienen un papel subordinado. O sea, cuando hablo de indígenas me refiero a la organización Buenaventura Tairona, que
es que es una de las organizaciones más fuertes de la Sierra Nevada de Santa Marta, pero ellos tienen poco o nada de injerencia en las decisiones que se tienen que hacer sobre los sitios arqueológicos de la Sierra Nevada de Santa Marta. Y eso es bien interesante porque cuando yo me voy allá a hacer mi monografía, me encuentro con una chica de la Universidad de Antioquia que hizo la misma pregunta, la misma tema. Yo llego allá y ya alguien había hecho una tesis unos meses atrás con la misma pregunta mía. Y inmediatamente, me pasaron más cosas. Yo entré con parques nacionales y le cayó un virus al servidor, ya no puedo entrar con parques a la Sierra Nevada de Santa Marta. Y entonces yo dije, no, pues ya en este tiempo tengo pues, pagado los peajes, meses y toda la cosa y no va a pasar nada. Pero lo que me encontré en ese momento es que la monografía que hizo la chica la hizo con la Fundación Buenaventura Tayrona, y entonces su tesis refleja mucho más un discurso político de reivindicación indígena más que lo que realmente sucedía. Cuando yo me encuentro con eso, digo, bueno, pues vale la pena quedarme y hacer la investigación. Ahora. ¿Quieres por ahí? Sí, sí. ¿Sí? ¿Sigo? Sí. Ah, no sé. Bueno, entonces, después, mi trabajo me encontró pues, que realmente el ICA manda sobre monumentos nacionales, que los indígenas tienen poca injerencia en la toma de decisiones, y después decidí hacer una maestría en geografía, y cuando hago la maestría en geografía, empiezo a trabajar espacialmente la Sierra Nevada de Santa Marta. Mi obsesión con la sierra me lleva a plantearme preguntas distintas, y esas preguntas están asociadas a una cosa que me llamó muchísimo la atención, que fue en la década de los 90 que se inventaron una cosa que llamaba el Plan Ecosierra, que era un plan de desplazamiento de los campesinos de la Sierra Nevada de Santa Marta bajo varios criterios, y principalmente eran los conflictos asociados a los campesinos que le llamaban colonos, guaqueros, y eso significaba que ellos fueran expulsados y que los indígenas fueran la única comunidad étnica que pueda habitar la sierra. Entonces yo en la década del 90 tomo los datos de los conflictos asociados a los productos, hacia los conflictos asociados a la tierra, y bueno, lo que ven ahí son los distintos conflictos que hay, y me encuentro con que realmente no existen tales conflictos. O sea, los conflictos que se argumentan para el desplazamiento de campesinos en la Sierra Nevada de Santa Marta es un conflicto discursivo, político, porque necesitaba que la Sierra Nevada de Santa Marta solo hubieran indígenas, porque los indígenas son menos personas, y porque ahí encuentro que el gran problema es el agua. El agua de la Sierra Nevada de Santa Marta alimenta los 4 departamentos, y la única manera de mantener el agua es que haya monte. Y para que haya monte necesitamos que no haya gente que esté sembrando, entonces pues dejemos a los indígenas, y no solo eso, sino que son unos indígenas que están en unas condiciones bastante difíciles. De hecho, las condiciones de los indígenas en la Sierra Nevada de Santa Marta están destinadas para que haya una mortandad por desnutrición, por distintas circunstancias que lo que hacen es disminuir la población. Y mientras menos gente haya, más monte, más agua para los departamentos. ¿Sí? Entonces, bueno, aquí hay una cronología de varios elementos. Una es lo que son los gobiernos, porque los gobiernos tienen unas políticas ambientales. Pues ahí está el surgimiento del Instituto Colombiano para la Reforma Agraria, que se llama INCORA, luego el Instituto pues, Nacional de Recursos Naturales, la Fundación del Parque Nacional Sierra Nevada de Santa Marta, el hallazgo de Ciudad Perdida, porque el hallazgo lo que hace es ampliar el Parque Nacional para que el sitio quedara dentro del parque, poderlo proteger,
Y con el hallazgo también vienen unas cosas bien interesantes, que es la creación de una fundación que en primer lugar se llamaba la Fundación Cultura Tayrona, que después se convierte en la Fundación Pro Sierra Nevada de Santa Marta, que es muy interesante porque la Fundación Cultura Tayrona en un primer momento era una fundación con los dineros de Betancourt para excavaciones arqueológicas, y después tomó unos tintes ambientales, y la Fundación Pro Sierra Nevada de Santa Marta actual, donde se guardan todos los registros de los trabajos arqueológicos que se han hecho, que no tiene nada que ver con la arqueología, sino que está más interesada en temática ambiental, y más que todo pues, los recursos que tienen son del plan que les mencioné de Sierra, que es el desplazamiento de campesinos. ¿Entiendes? Bueno, hay una serie de mapas, pasémoslo rápido. Esto es, lo que hice fue mostrarle la cantidad de ríos que salen de la Sierra Nevada de Santa Marta y la importancia del agua. Siguiente. Ahí están los sitios arqueológicos. Lo que ven ahí ya son las vías y la división territorial por departamentos. Siguiente. Estos son como los sitios arqueológicos que se han encontrado y reportado para la zona. Entonces, como ven, hay toda la Sierra Nevada de Santa Marta tiene muchísimos yacimientos arqueológicos. Siguiente. Aquí hay una tenía para que los vean los que son identificados, y si pueden apreciar, son sitios que son identificados más que todo por los recorridos a través de los ríos, pero hay muchísimos más. Siguiente. Y aquí, esta es la primera restricción ambiental que se hizo sobre la cota de 500 metros sobre el nivel del mar, y casualmente esta fue la primera delimitación, aunque las fincas de Barco, de Rojas Comillas, quedaron por fuera. O sea, crearon la cota para delimitar, pero las fincas de los gobernantes quedaban por fuera del sitio de la demarcación ambiental. Siguiente. Esta fue ya la demarcación del Parque Nacional Natural, es lo que ven ahí. Siguiente. Y ahí en naranja se ve la primera constitución del resguardo, y en morado se ve la ampliación del resguardo, del 84. Y es bien interesante esto, ¿por qué? Porque los indígenas antes de la constitución del resguardo tenían procesos de ganado, café, y eran dueños de la tierra. Y al ser dueños de la tierra podían pedir préstamos, y cuando se constituye el resguardo, la tierra es colectiva, no se pueden hacer préstamos con la tierra, y se produjo todo un empobrecimiento. O sea, les meten el cuento de que la solución para la protección de los indígenas es meterlos en resguardos, pero lo que hizo después del resguardo fue disminuir la población, porque las condiciones se mejoraron impresionantemente, no tenían acceso a recursos, no tenían forma como a tener injerencia frente al gobierno, porque estaban simplemente encerrados. Siguiente. Bueno, y lo que ven una línea negra alrededor es la lucha actual por los grupos indígenas, donde ellos quieren que el resguardo se amplíe a lo que es la línea negra. ¿Siguiente? Y aquí ya entro con la novela gráfica. ¿Se me acabó el tiempo? Sí. Pero, perdón, Diana, ¿Camila llegó? No llegó. Si quieres se puede extender. 5 minuticos. Entonces, hicimos varios capítulos de la novela gráfica. Este es un capítulo donde se muestran las relaciones, bueno, pues se pasan testimonios y de personas de la sierra, donde se muestra la relación entre indígenas y campesinos. Muchos indígenas advirtieron, en este caso particular de este capítulo, el conocimiento, por ejemplo, para la cura de picaduras de serpientes, la mordedura, le llamo picadura ya, la mordedura de serpientes venenosas, y es un campesino que sí tenía el conocimiento, y es inclusive el que trata a los mismos indígenas. Entonces, este papel lo hicimos para demostrar que los campesinos son desplazados porque no son nativos ecológicos, porque
pero ellos, inclusive de 2 o 3 generaciones que llevan viviendo dentro de la sierra y en su convivencia con los indígenas, han tenido esos conocimientos indígenas que ya los mismos indígenas no carecen. ¿Siguiente? En ese otro capítulo, bueno, los capítulos se refieren a los personajes, pero cambian los ilustradores, porque como son muy colectivos, de diferente tipo de ilustración, pero se complementan como tal en la novela. Y aquí se muestra una de las cosas que hablan de Ciudad Perdida es que Ciudad Perdida es un sitio donde nunca llegaron los españoles, donde esa es la última reserva. No, en las excavaciones que se hicieron en Ciudad Perdida hay puntas de las españolas, pero fueron exterminados hasta allá arriba. ¿Sí? Y entonces en este capítulo se muestra un poco de eso y se muestra también las relaciones entre campesinos indígenas y el tráfico de armas, porque los indígenas también trafican armas. Bueno, recuerden la década del 70, la bonanza marimbera de la Sierra Naranja de Mata, donde los indígenas participaron, pero de eso no se habla porque ellos son nativos ecológicos. Siguiente. Y aquí son unos capítulos que hablamos ya de cómo fue el hallazgo de Ciudad Perdida. Normalmente se habla del hallazgo de Buritaca 200, se llama Buritaca 200 porque fue el sitio 200 de los sitios que se encontraron, que se rastrearon en una prospección arqueológica, pero la verdad no es esa, sino que fueron unos campesinos, guaqueros. En esa época la guaquería estaba bien vista, de hecho había un sindicato de guaqueros en Santa Marta con estatuto legal, y entonces muestran en esas búsquedas, cazando, encuentran el sitio arqueológico. ¿Sí? Y de hecho, si ustedes van allá en el anillo más grande, donde está el helipuerto, hay una tumba. Y la tumba, que es la historia que contamos aquí, es los guaqueros se empiezan a matar por saquear. Y como se estaban matando y sabían que había unos arqueólogos por la zona, les piden: vengan acá al sitio arqueológico, militarícenla, porque nos vamos a matar. O sea, eso es una decisión entre familias de que o sea, es mejor que se cree un sitio arqueológico y que lo militarizan porque nos vamos a matar por estarlo saqueando. ¿Siguiente? Y esto pues ya es el relato como tal de los arqueólogos, de cómo se encuentra el sitio. Sí, helicópteros, porque había una base militar, todavía existe, en la Tagua. Entonces ellos en el helicóptero de la Fuerza Aérea llegan hasta la Tagua y de ahí empiezan con 2 vaquianos a subir y a llegar al sitio. Y pues se cuentan lo que nos cuenta la arqueología, como una arqueóloga, Luisa, no llega al sitio porque no tenía los zapatos adecuados, se vuelven a los pies, la dejan en una cabaña y por eso no hace parte de la historia del hallazgo, y como muchas cosas de cómo bueno, los accidentes, toda la aventura que está detrás y que no aparece en ninguna otra publicación. Siguiente. Y el epílogo, como está ambientada en la década del 70, termina con, después del 70, después de los hallazgos, vienen todos los procesos de los movimientos políticos indígenas por una búsqueda de una autonomía frente a las decisiones. Siguiente. Y esta es, bueno, no se alcanza a ver la portada, pero es la segunda parte de esta novela gráfica, que ya está ambientada en la década del 2000, que fue en los momentos que yo estuve trabajando allá. Precisamente yo estaba allá cuando estaba desmontando el bloque Hernán Giraldo, en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Y eso tuvo unas consecuencias de conflicto armado muy distintas a las condiciones del hallazgo del sitio arqueológico. Bueno, eso es todo. Gracias por la paciencia. Seguimos con Julián. Entonces, ¿cómo hacemos? Ahora sí, vamos a contar. Sí, pásame.
Muchas gracias a Paula por haberse tomado el trabajo de formular este encuentro en el que solo estamos los ponentes, porque los arqueólogos quieren excavar. ¿Necesitan que suene? O tenemos que excavar, pues tampoco Cambiaron de punto. les voy a tirar el agua sucia. Julián, ¿tú necesitas que suene? No, sin nada. Ah, ok. Gracias. Voy a leer solo, voy a tratar de leer un pedazo. Las emisoras de Puerto Boyacá quedan en los colegios. Hay dos colegios grandes y cada uno de los colegios tiene una emisora. Eso derivó en mí en trabajar con niños. Y cuando trabajé con estos niños de Puerto Boyacá, fue fabuloso por la capacidad de imaginación, la posibilidad, pero también porque me permitía o nos permitía hacer una relación intergeneracional más fácil que la que estábamos teniendo con los adultos, porque los niños pueden entrevistar a sus padres, a sus abuelos, a los vecinos y tener unas preguntas interesantes sobre la historia. Inicialmente, esta es una exhortación para pensar que la arqueología es para el presente, o podría empezar a través del presente. Hay un dogma dentro de los arqueólogos, especialmente en la preventiva. Yo hago parte de la preventiva, no estoy en el borde, no estoy en el mapa, estoy dentro completamente. Y el dogma define que muchos colegas dicen, a la gente no le interesa lo arqueológico, el pasado. No sé cómo han llegado a esas conclusiones, porque en sus textos nunca dicen cómo llegaron a ello. Hicieron entrevistas, hicieron charlas, hicieron talleres, cuántas personas fueron entrevistadas para llegar a esa conclusión, pero es como un sentido común. No, a la gente no le interesa lo arqueológico, ¿por qué no? Porque está por ahí tirado. Pero hay una máxima dentro de la antropología y del ejercicio etnográfico y es: somos más de lo que decimos, porque somos lo que hacemos también. Y creería yo entonces allí que la arqueología hoy debe ser antropología o antropológica, y en este sentido fundamentalmente etnográfica. Por eso hablo del presente, porque
a partir de la invitación que nos hace Paula, la idea del arqueólogo sabedor es clara. Y en este sentido también pienso que la arqueología preventiva, no sé si toda, o la académica, etcétera, es una antropología aplicada. ¿Por qué? Porque tiene como sustento modificar comportamientos en la sociedad, modificar la forma de pensar y de actuar frente a este recurso que es público, pero que tiene un monopolio claro desde la legislación, aunque uno podría leer la legislación a la luz de la comunidad y de gente, no arqueólogo. Por ello, para mí, espero y ojalá y deseo que los arqueólogos perdamos el monopolio sobre la administración del recurso arqueológico. Me interesa eso. Quiero saber qué van a hacer los artistas, las novelas, excelentes. Así que la radio en este caso la quiero presentar no como un fin. No estoy pretendiendo que vaya a hacer sus trabajos de campo con micrófonos, sino que la radio permite la posibilidad de acceder a muchas formas de pensar y también de visibilizar. Y en ese sentido, la invitación de Paula y era dialogar sobre un término y es lo público. La radio, creería yo, permite poner en el escenario público estos temas, que normalmente son los temas del origen, que se supone es el inicio de la arqueología, como de dónde viene, hace cuánto, que son preguntas muy básicas, y que tiene la gente, cualquier persona. De qué pasó antes de yo haber nacido, y qué pasó en mi vida, en la biografía mía. Y es la historia oral, es escucharnos, es fundamental. Entonces la radio creo que nos permite poner en escena, en el escenario público, los intereses diversos, no científicos, no solo de los arqueólogos, sino de muchas visiones diferentes. Entonces, he trabajado en proyectos de antropología aplicada y antropología para el desarrollo. Desde arqueólogo en proyectos de infraestructura, pero también en proyectos un proyecto del PNUD, del Programa del Desarrollo de Naciones Unidas, como antropólogo del componente psicosocial. Pero la excusa de la arqueología, de pensarnos a través de esa idea del tecnologismo, del uso de herramientas y de materias primas para comprender el mundo. Necesitan pasar audio para que nos para que algún video. En ese sentido, ¿no? la apuesta es por pensar el relato etnográfico como una herramienta analógica para enunciar el pasado o enunciar lo arqueológico. De allí que no van a haber talleres en ningún momento de arqueólogo por un día e invitar a niños a jugar en tierra. No van a haber talleres de hacer alfarería y hacer ollitas. No van a ver esos videos, ejercicios de ver cosas arqueológicas. No me interesaba eso. Más fácil era ver de dónde viene esta botella de plástico. Porque en Cañas Gordas, uno de los municipios en los que estuve, uno de los yacimientos que define la fundación de un barrio en el que estuvimos haciendo un trabajo comunitario de comunicación, ese yacimiento está lleno de basuras. Entonces empezamos por eso, vamos a limpiar y vamos a hacerle una arqueología a las basuras. Y eso nos llevó a pensar qué estábamos comiendo, porque son puros paquetes de papa, de yogur, de dulces, y había que hacerle una arqueología a esos papeles. Y eso, al revisar un paquete de Doritos, diversos ingredientes, saber qué es un Dorito, me permitía ya como arqueólogo entrevistar a un colega y que nos hablara del registro de la alimentación en la arqueología.
Entonces siempre todo las excusas del presente eran para jugar a dos bandos. Por ejemplo, Cañas Gordas nos encontramos un contexto temerario. No me interesaba enseñar o divulgar que hace tanto tiempo enterraron estas 11 personas, sino que hablamos, por ejemplo, con la odontóloga del pueblo y que nos dijera cuáles son las enfermedades más comunes para los niños en la salud oral. Y entrevistábamos a Viviana Cadena, una arqueóloga que fue quien hizo el análisis de estos dientes que encontramos en estas tumbas y podríamos hablar de las dos cosas a la vez. Asimismo, hablar en los tiempos del COVID de enfermedades anteriores o del pasado. Entrevistamos a arqueólogos que nos hablaban de paleopatologías y a la vez entrevistamos a los encargados de pensar en el pueblo, en la cuestión del COVID, y era cómo a partir de lo que está sucediendo hoy podríamos enunciar lo que se estaba haciendo antes. Volviendo al tema de lo público, toda esta información, todo este proceso que está hecho con niños también está con los padres. Es decir, cada uno de esos padres fue intervenido, hablamos con ellos y le pedimos el permiso para el uso de la voz y de la imagen, por eso me atrevo a poner estos videos. Cada uno de los padres está enterado. Y el ANDA, en los proyectos de infraestructura, tiene unos formatos para solicitar ese permiso de que la gente salga en la radio, salga en los canales comunitarios. Ese formato es una cesión de derechos de uso de imagen y voz. Así lo llama el ANDA. Y el sustento de ese formato es decirle a la gente, de aquí en adelante, el ANDA, si usted firma esto, puede incluso vender estas fotografías, si son bonitas, si salen imágenes interesantes, el ANDA las va a poder usar luego y transferirse a terceros, y las va a usar cuando quiera. Nosotros decidimos no hacer firmar a la gente ese formato del ANDA. Estamos dentro de un proyecto Arqueología Aprendida y creamos un nuevo formato, asociado entonces a lo público, que era la intervención arqueológica o la licencia y autorización de intervención arqueológica. En ese formato nuevo que realizamos, decimos, esto está asociado a una investigación pública que va a quedar en una biblioteca, en este caso el ICANN, pero también en la biblioteca local, y que al finalizar el proyecto, cada uno de los integrantes va a tener el fondo documental, no solo lo editado y los programas que salieron al aire, sino absolutamente cada una de las fotografías, cada uno de los minutos que fueron grabados en voz. No sabemos qué va a pasar con estos niños dentro de 50 años y quizá regresen a ver ese archivo y puedan crear algo. Y es entonces dar la idea de la información pública asociada a un documento como es una autorización de intervención arqueológica, que está plagado del monopolio de los arqueólogos. Por ello, esta invitación es que intervengamos los textos de los arqueólogos. Eso no es nuevo, entrevistar a la gente. En las introducciones de los proyectos y de los documentos que yo leo, que están en el ICANN, dicen, entrevistamos gente, hablamos con los vecinos, pero ¿dónde quedó registrado eso? Nunca. Para el occidente antioqueño, por ejemplo, ese ejercicio, buscar dónde hay una voz de un vecino, no la hay. Dicen que entrevistaron, dicen que estuvieron con la gente, dicen que escucharon de yacimientos arqueológicos que la gente mostró, pero nunca hay una palabra de una persona. Por eso es que estos documentos que nosotros estamos haciendo ahora, a futuro no van a servir para un consejo comunitario, no le van a servir a una junta de acción comunal, porque es un lenguaje tan específico que no les va a ayudar a ellos para defender su propio territorio. Creería que debemos empezar hoy a minar esos documentos que están haciendo los arqueólogos a partir de las percepciones, las emociones y las voces con respecto a lo pasado, al presente de estas comunidades.
eventualmente, ojalá, eso se traduzca entonces en que haya una autorreflexión de las gentes y de los mismos arqueólogos, de nosotros que podamos en ese sentido aportar. Por ello es que intervenir los medios públicos creo es fundamental. Son emisoras comunitarias, todo fue gratis, no pagamos en ningún momento a ninguna emisora por pauta, nos daban 30 minutos, una hora en algunas emisoras para transmitir. Hemos hecho más de 30 episodios en el proyecto actual en el que estamos, bien sea a través de programas pregrabados, pero también en emisiones en vivo. Y las emisiones en vivo son fabulosas, porque no hay posibilidad de la censura. Ahí se dice y queda grabado. Y eso es muy interesante porque hay gente que está en contra de lo que estamos haciendo nosotros. Y los arqueólogos normalmente creemos que somos buenos porque estamos hablando del patrimonio y eso es algo bueno para la gente, ¿no? Conocerse a sí mismo y etcétera. Pero también somos una parranda de gonorreas cuando es necesario. Pues somos trabajadores y lo que estamos haciendo alrededor del patrimonio se enclaustra en relaciones laborales. Cuando hablamos con los vaquianos, cuando hablamos con los obreros del proyecto de infraestructura y divulgamos lo que hacemos, realmente estamos en un contexto laboral que constriñe la posibilidad del trabajador comprender en su vida cotidiana lo que estamos hablando, porque lo entienden muy bien mientras estamos en el horario laboral, pero cuando salimos del trabajo somos personas, somos otra gente. En ese sentido, este proceso siempre fue extracurricular y fue invitando a la gente. Normalmente los arqueólogos también vamos a las escuelas y colegios a divulgar lo que hacemos. ¿Y qué es un colegio? Son niños encerrados que no pueden huir de nosotros. Vengo a hablar de arqueología. ¿Y quién se va? No se pueden ir, el profesor los retiene. Yo digo, hey, voy por todos los colegios de pueblo. ¿Quién quiere hacer radio? ¿Quién quiere inventar algo? Nos vemos a las 3 de la tarde en tal parte. Y allí solo va el que quiere. Es libre. Y cuando hay gente que los pelados que van quieren estar, están de verdad y uno debe corresponder a ello, porque si uno hace una promesa, ellos no la olvidan. Hay que hacerlo y los pelados tienen tiempo libre. Entonces, lo que se dice se hace. Y la radio, por ejemplo, permite hacer radioteatro, radionovelas, geniales. Y es a través de entrevistar al abuelo, entrevistar a la gente del barrio, tener la idea del contexto arqueológico, en este caso para Cañas Gordas, que está ahí en el barrio. Entonces era la excusa de, bueno, tenemos este lugar arqueológico, les invito a que imaginemos algo con este lugar. Lo hicimos en Cañas Gordas, en Puerto Boyacá, también en Nariño, Antioquia. La excusa es lo arqueológico, pero lo que se narra es de la vida cotidiana y relatos mágicos también. Entonces, lo que me interesaba a mí era no solo que la comunidad interprete lo arqueológico, no es ese trasfondo necesariamente, sí hay que enunciar esa palabra, sino interpretar o reconocer los relatos y las estructuras mentales que se están narrando en la comunidad allí, para que los futuros arqueólogos que vean esos nuevos textos identifiquen esos hitos que son importantes para esa comunidad. ¿Qué personajes deberían salir en los libros que está editando el ICMA, que tiene una editorial exclusivamente para relatos infantiles? Y quien haya visto las conferencias de los libros, fueron investigadores que se lo crearon. Y son narraciones hermosas, no estoy diciendo que no, pero son invenciones de escritorio, son invenciones de escritorio. Entonces, lo que yo pretendo es, si logramos recolectar estas narraciones, identificar cuáles son esas estructuras que representan lo ideal de las comunidades, los arqueólogos acaso podríamos crear nuevos documentos que hablen
a partir de lo que dice la, o hacerlo directamente, de facto. En este proceso de radio, las técnicas que utilizamos es la narración creativa, poesía, escritura de cuentos, el cómic o el fanzine. Hicimos eso. Y luego lo narrábamos en las emisoras y lo repartíamos dentro del barrio, regalando esa imagen y imaginación que tenían los jóvenes, ¿sí?, de lo que decían los abuelos. Porque otro de los sustratos importantes aquí es la historia oral, no concebida como la sumatoria de relatos sobre un tema, que es complejo ese, porque solo para un yacimiento arqueológico en Cañas Gordas, que es el hito fundacional de este barrio hace 21 años, empezamos a ver cómo fue que se encontró ese yacimiento. Un hipogeo o estructura megalítica impresionante, y encontramos por cada persona entrevistada una versión diferente. Pues yo fui el primero, yo vi, yo estuve cuando pasó esto, aquella persona, pero hay unos ejes transversales que siempre resaltan en cada uno de los relatos de ellos. Así que somos más de lo que decimos. Los arqueólogos ahora debemos intervenir a las comunidades e imprimir en nuestros documentos esas voces, porque no están quedando. Y lo que podemos leer de los documentos de los arqueólogos, estuvieron en Cañas Gordas en el 2000. Allá estuvieron arqueólogos. En el 2000 hubo una toma guerrillera. Si yo leo los 15 informes que se hicieron del 99 al 2005, nadie nunca habla de eso. Y cuando dentro de 50 años los arqueólogos lean los informes de Cañas Gordas, no van a encontrar que esos arqueólogos hicieron arqueología en medio de un contexto en el que la comunidad estaba sujeta a procesos de violencia. Eso quiere decir que muy probablemente los arqueólogos y las empresas nuestras pagaron una vacuna para nosotros poder estar ahí. Y eso debe quedar relatado. Así el ANLA y nuestros empresarios no quieren que quede. Hay formas de decirlo. Y es la invitación que les hago, minar esos documentos. Porque si leemos los documentos de arqueología, este país es hermoso. Pero estamos hablando con gente que tiene hambre. Gracias. ¿Diana Camila no llegó? ¿Sí? Entonces, estamos retrasados por 10 minutos. Diana no tiene diapositiva. ¿Sí? Pues colaboren un poquito con el tiempo, que sean los 20 minutos exactos. Ellas son Diana Camila Larte y Laura Valentina Suárez Rojas. Creo que estábamos. Ahí ya está. Ahí ya. ¿Dónde está? Ahí. Buenos días a todos y a todas. Bueno, nuestra ponencia se titula ¿Qué es la arqueología pública? Problemáticas y retos para esta práctica en Colombia. Pues el contenido de esta exposición se basará en conceptos básicos para entender este concepto de arqueología pública
un contexto histórico de cómo se ha desarrollado este concepto en el mundo. La definición que con mi compañera logramos comprender de la arqueología pública, el contexto colombiano de este concepto y pues conclusiones e invitaciones para el quehacer de este enfoque. Entonces, los primeros conceptos que queremos compartir para comprender un poco qué trata la arqueología pública es precisamente lo público. Entonces, lo público entendido como ese colectivo que hace parte y es visible de todos. Precisamente esa concepción lleva a un pensamiento político porque hace referencia a que es una acción conjunta de los individuos que hacen parte de eso público y que es pues, visible para todos. Lo público también está muy ligado con la visión del Estado, pero una visión del Estado como transformadora de la sociedad, es la protagonista de las decisiones que están en torno a este Estado, ¿no? En cuanto a patrimonio, pues entendiéndolo muy a grandes rasgos, es aquel legado del pasado que desde el presente tenemos la necesidad de conservar y preservar debido a que hace parte de nuestra identidad y memoria como conglomerados sociales. Asimismo, por tanto, es casi que un constructo social que se ha venido desarrollando pues, a través de las décadas y al cual dotamos de propiedades subjetivas y propiedades objetivas a partir pues, de estudios científicos como también desde estudios sociales. Y ya obviamente el concepto del patrimonio arqueológico pues, está muy ligado precisamente al concepto de patrimonio cultural. Y se entiende como patrimonio arqueológico ese legado histórico y social de generaciones pues, anteriores. Desde la ley colombiana pues entiende patrimonio arqueológico como esos vestigios, trazas, objetos, etcétera, que perdieron su vínculo con las comunidades de origen, ¿no? Pues eso se puede cuestionar, pero sin embargo, a pesar de ese concepto de la ley, esos elementos materiales denominados pues, patrimonio arqueológico no solamente han sido partícipes del pasado de las comunidades, sino que siguen siendo y estando presentes en el contexto actual de las comunidades. Y pues este patrimonio, entendiéndolo como público, pues hace referencia a que las personas pueden y deben estar y deben ser partícipes en la toma de decisiones de este patrimonio arqueológico. Bueno, teniendo en cuenta estos tres conceptos clave, quisiéramos ahora darles como un recuento de la trayectoria histórica mediante la cual se ha desarrollado lo que conocemos actualmente como arqueología pública. Empezando con esta cita que dice: al tanto que siempre ha sido verdad que los arqueólogos necesitan comunicarse entre ellos, ahora es abundantemente claro, y a menos que ellos también se comuniquen efectivamente con el público general, todo esto será un esfuerzo desgastado. Bueno, en cuanto al trayecto histórico de la arqueología pública, pues la primera actividad o iniciativa que se tiene documentada de esta práctica es hacia 1960 en Japón, en el sitio Tsukinawa Kofun, en la que, si bien lo que primaba en ese momento era la investigación arqueológica, recuperar los restos materiales y el contexto del sitio, lo que se resalta de ese momento es que la comunidad quiso vincularse a este proyecto arqueológico mediante iniciativa propia porque consideraban importante desenterrar, contribuir en este reconocimiento de su pasado que pues hace parte de su identidad como comunidad. Durante esta misma década, hacia 1960, se comienza a desarrollar la práctica del Cultural Research Management con las subprácticas del Archaeological Research Management y el Archaeological Heritage Management, los cuales en sí lo que buscaban es gestionar el patrimonio arqueológico. Hacia 1970 es que se genera, específicamente en 1972
se nombra por primera vez lo que es la arqueología pública mediante el libro Public Archaeology de Charles McKinsey, en el que define la arqueología pública básicamente ligado a que el patrimonio es un bien público que le pertenece a toda la sociedad y es gestionado y administrado a partir de fondos públicos. Y hacia el 1990 pues ya se comienzan a generar también nuevos como programas para la protección del patrimonio arqueológico y de monumentos de carácter material. Y también se da como una división entre lo que es la arqueología pública americana y la arqueología pública europea. La arqueología pública americana está ligada un poco más hacia el contexto socioeconómico y cultural y político de las comunidades y pues de las investigaciones arqueológicas que se están desarrollando en el mismo sitio. Mientras que la visión europea busca un poco más la educación patrimonial vinculada hacia la práctica museal. Y bueno, es así como nosotras lo distinguimos de la siguiente manera, que hasta 1990 hay como dos perspectivas de lo que es la arqueología pública. La arqueología pública ligada al Cultural Research Management, en el que se da una fuerte dependencia del apoyo económico público para la necesidad que se genera la protección y conservación de los sitios arqueológicos, en los que se involucran al personal no especializado en patrimonio, pero más como trabajadores, mano de obra para la investigación arqueológica en campo. Mientras que otra perspectiva de la arqueología pública, de casi como lo público lo ve desde que nosotros como profesionales del patrimonio arqueológico administramos este recurso en nombre de la comunidad en general, del público en general. Pero pues como la piedra angular o lo que comparten estas dos perspectivas es siempre ligado hacia la gestión patrimonial. Esta gestión patrimonial vista muchas veces con las representaciones públicas de lo que es la arqueología en museos in situ de los diferentes museos que se han constituido alrededor del mundo con piezas arqueológicas y contextos arqueológicos. Siguiente. Hacia el 2000 comienza a generarse como un cambio de paradigma en el que la arqueología pública está ligada a la educación arqueológica y la interpretación pública de lo que sería los hallazgos arqueológicos, en los que básicamente se buscan métodos y técnicas en los que sea como más fácil transmitir la información, divulgar la información de la investigación hacia las personas pues, no especialistas. Y pues que se pueda también abordar como múltiples perspectivas de lo que es el pasado arqueológico. Y durante esa misma década se comienza como a generar una conciencia de 4 quehaceres que la arqueología debería realizar. Primero, pues, sería, primero que todo, comunicar la arqueología al público, comunicar todos los hallazgos arqueológicos que se han desarrollado y examinar a sí mismo cómo es que se relacionan estos hallazgos con el público en general y si existe algún tipo de relación. Para, por ejemplo, llevar a cabo la arqueología con y para el público, no solamente desde nuestro cúmulo apartado, sino también trabajar en un diálogo transversal con las comunidades y personas que están vinculadas a estos sitios para finalmente resolver la arqueología al público. Así mismo se generan dos modelos, bueno, nosotros mencionamos solo dos modelos de la perspectiva de la arqueología pública, el modelo del déficit, en la que se ve como la necesidad de educar a las personas en cuanto a qué es el patrimonio arqueológico y qué es lo que compone su patrimonio arqueológico. Y el modelo de múltiples perspectivas que acepta como todas las visiones de lo que es el patrimonio arqueológico y las propiedades asociadas a él. Sin embargo, pues estos dos tienen dos problemáticas. El déficit es que solamente se acepta una visión, que es como la autorizada, y en el otro, pues, en las múltiples perspectivas, es que se puede caer en un relativismo casi que extremo, en la que se acepta cualquier perspectiva de lo que es el patrimonio arqueológico. Bueno, frente ya al concepto y a partir pues, de toda esta recopilación histórica del concepto de arqueología pública, pues con mi compañera definimos la arqueología pública como ese diálogo transversal y bidireccional e interprofesional del patrimonio, las comunidades e instituciones. También, pues, que hacen parte de la participación en la toma de decisiones para la gestión, salvaguarda del patrimonio arqueológico,
Y además, pues cada uno de estos agentes tiene la capacidad de recurrir y crear mecanismos para esta protección de este patrimonio. Ya frente al contexto colombiano, pues nos pareció importante poder resaltar y hacer esta cronología a partir de las leyes que se han establecido para la protección del patrimonio aquí en Colombia, empezando pues con la primera ley que se hace aquí en Colombia, que hace referencia únicamente pues, al Parque Arqueológico Samalutín, que es la 147, pero desde esta se marca hay que proteger el patrimonio colombiano, hay que hacer algo para que no se exporte, no se venda. Ya la ley 1163 de 1959, pues en esta ley se plantean algunas primeras herramientas e instituciones como el Consejo Nacional de Monumentos, etcétera, que hacen parte y empiezan a ser parte de las tomas de decisiones en el gobierno para la protección de este patrimonio. Ya en la Ley General de Cultura de 1997, pues por primera vez se establece que es patrimonio arqueológico y además se hacen unas herramientas para la protección de este. Entre esas se establecen las herramientas de los bienes de interés cultural. Y ya las leyes más recientes, que es la Ley 1185, que modifica a esta Ley 397, se amplía el concepto de patrimonio y además se establecen unas herramientas para pues se actualiza la concepción de patrimonio arqueológico y además se establece y se habla de que la responsabilidad recae en el Instituto Colombiano de Antropología ICANN. Y por último, sobre arqueología pública se habla hasta el decreto 11.138 de 2019, donde aquí se habla de esa parte de arqueología pública como una sección que se debe hacer en los proyectos de arqueología. Entonces, hasta ese momento se habla de arqueología pública en la ley colombiana. Uno de los casos de cómo se ve el diálogo entre la comunidad y la academia y se empieza a ver el quehacer de la arqueología pública es en este caso estudio que se titula Comunidad Academia, un diálogo de saberes para la protección social del patrimonio cultural, en el caso del Salón de Consulta en Pereira, Colombia. El Salón de Consulta, pues, se habla de que fue muy importante en la época prehispánica, colonial, para el comercio de esa zona de sal. Bueno, ya más adelante, pues este lugar es olvidado y pues ya en el 2000 entran las investigaciones arqueológicas donde encuentran restos de hornos y algunos otros materiales donde hablan de la comercialización de sal, pero se encuentra que está olvidado. Pero sin embargo, pues se declara como bien de interés cultural de Pereira, pero empiezan a darse cuenta que obviamente no hay una apropiación, hay un olvido de este lugar pero empiezan a buscar estrategias para la valoración y apropiación de este lugar. Pero se dan cuenta pues, que las personas que habitan, las comunidades que habitan este lugar, pues no se les cubren las necesidades básicas. Entonces, si no se les cubren las necesidades básicas, el Estado es ausente, como no pensar en el patrimonio. Entonces, empiezan a pensar en estrategias y herramientas donde se crean los vigiles de patrimonio del Salón de Consulta y además se involucran las mujeres, cabeza de hogar, y se titula como pues, Mujeres del Bicentenario, el Salón de Consulta, donde no solamente se empiezan a hablar con las comunidades y mostrarles la importancia de su patrimonio y mostrarles este lugar, sino que también se hacen talleres y se empiezan a capacitar a las personas para que hagan artesanías, para que no solamente sean vigías de su patrimonio, sino que a partir de la creación de esas artesanías también puedan generar algún sustento económico para llevar a su casa. Entonces es muy interesante. Estas son algunas de las investigaciones que no han tomado como una sección la arqueología pública, sino que ha sido transversal a toda su investigación.
que nos parece importante resaltar. Bueno, si bien desde la academia se han hecho esfuerzos por desarrollar proyectos que involucren la arqueología pública directamente, pues desde la arqueología preventiva lo que nosotros hicimos fue analizar ese componente de arqueología pública para entender cómo es que lo están desarrollando. Lo que hicimos fue analizar informes desde el 2016 hasta el 2022, precisamente en esa fase. A partir de las categorías de análisis de actividades, de contextos, de agentes y de resultados obtenidos. Bueno, la actividad que mayor encontramos en todos los informes es que se dan capacitaciones a los trabajadores, charlas, talleres a las diferentes comunidades y también a los trabajadores, visitas de instituciones culturales, instituciones educativas. Algunos utilizan como por ejemplo pues, el material médico de la maleta del museo y también desarrollan montajes museográficos. Mientras que los contextos en los que se dan estas actividades mayormente son el sitio de la obra o la área legal de esta, también se dan en instituciones educativas, instituciones culturales y museos. Divulgación. Pero lo que invita realmente a la arqueología pública es que se dé un diálogo transversal durante toda la investigación y no se piense este espacio como el único momento en que puedo divulgar y difundir el patrimonio arqueológico. Entonces, la arqueología pública se está haciendo como sinónimo de eso. Y el otro es frente a lo que debe buscar la arqueología pública, vemos que es dirigida hacia la apropiación como esa base para lo que viene, para la protección y salvaguarda del patrimonio, porque es en la apropiación que se puede generar en las comunidades, que ellas mismas pues busquen protegerlo, salvaguardarlo y se dé de ahí una protección del patrimonio arqueológico en general. Y por último, pues esa arqueología pública como un eje transversal que lo iremos pues, resaltando en toda la exposición, en un eje transversal durante todas las investigaciones arqueológicas. Y ya, muchísimas gracias. Nos vemos. ¿Tenemos preguntas? ¿Sí? ¿Tiene hartas? Es que es para que se escuche en la transmisión. Recordaba con Javier que el proyecto tan hermoso de ese colectivo, pues de la producción gráfica, y recordaba lo de la boquería de una tradición, en un documental es El corazón de la tierra. Entiendo, o según dice Carlos Castaño, fue en su momento las bambalinas dorman, como dice el que detrás de los hilos, y es un vaquero. Entonces hemos satanizado eso y me gustaría ver esas historias. Pero no tengo preguntas, afirme pues como... Sí, gracias. Bueno, la historieta se puede leer libremente en internet, en isu.com, ISW, ISU Leche Colectivo. Se pueden leer, pues, no solo esa, sino otros trabajos que hemos hecho. A mí me parece muy chévere pues, este primer momento de las ponencias porque, pues, y me gustó mucho lo que tú mencionaste de la botella de plástico, porque y quiero ser un poquito cansón con las otras ponencias, cuando mencionan, por ejemplo, lo que llaman ontologías múltiples, pero la verdad no son ontologías múltiples. Lo que están haciendo es una negociación epistemológica, que es una cosa muy distinta. Ontologías múltiples
es lo que hizo el compañero con la botella de agua. O sea, cuando tú llegas con tu carreta arqueológica y ellos te dicen, no, es que nosotros estamos en un basurero, y entonces, ontología es muy pues cuando digo, bueno, entonces desde la arqueología veamos lo suyo, pero no llegamos con toda la andamiaje, y se lo digo pues para las nuevas generaciones que ahorita pues, todavía tienen esa pasión por la arqueología, y cuando hablaban de esta cuestión del patrimonio, ustedes parten de una mirada patrimonial que también es una negociación epistemológica, en el sentido de que no ponen en cuestión eso que llaman patrimonio, que viene del pater, de que existe un padre que nos cuida y hay unas cosas que se deben proteger. Y se lo digo porque me pasó a mí en la Sierra Nevada de Santa Marta. O sea, no existe palabra para patrimonio entre los indígenas de los 4 grupos étnicos de la Sierra Nevada de Santa Marta por una razón, y no tiene por qué existir la palabra por una razón sencilla, y es que las cosas se defienden solas. Si las cosas se defienden solas, no necesitan de nadie que las cuide, ¿sí? Y cuando uno es confrontado por esa definición, entonces ya de pronto, no hay que cuidar el planeta, por eso que el planeta, porque hay que cuidarlo, lo estamos diciendo, no. Es que si tú jodes al planeta ambientalmente, el planeta te mata, ¿sí? Si tú te pones a echarle el puño al agua, pues te mata, o sea, el planeta te mata, o sea, no es una cosa, las cosas también tienen una agencia. El código nos enseñó es que agencia tenemos nosotros frente a las cosas, nada, ¿qué agencia tienen ustedes frente al SIDA? Nada. O sea, hay que cambiar esa mirada, y ahí es donde realmente podemos empezar a pensar en ontologías múltiples, donde cogamos el concepto de patrimonio y le ponemos tachadura, quizás ni siquiera nos sirva a futuro. Y entonces, si partimos de pensar la arqueología pública desde esos conceptos patrimoniales, pues seguimos haciendo la negociación epistemológica, pero no hay ontología. No hay formas de pensar unas arqueologías públicas. De hecho, ya no se habla de lo público, sino que se habla de lo comunitario. Ya no estamos hablando de pueblos, sino de mediadores, sino mediadores. Entonces ya sería como una arqueología comunitaria, y si la arqueología la ponemos tachadura, entonces es reconstrucciones del pasado de la comunidad. Eso sería una arqueología pública, y ahí sí hay unas ontologías múltiples. No sé si alguien quiere seguir conversando. Sí, Javier, Julián, muy interesante las propuestas de todos acá. Creo que todos partimos en parte de una inconformidad que tenemos con la academia, con la misma arqueología, con la misma ciencia, una inconformidad con la arqueología preventiva que se está desarrollando. Como humanistas creo que nos negamos a aceptar que nuestra labor está lejos de ayudar a la comunidad y más bien está muy cerca ayudando a su destrucción, ¿cierto? Entonces quería saber sobre todo de Javier si ¿cómo percibiste que sienten los indígenas este tema, el concepto de patrimonio? ¿Cómo lo perciben ellos? Que se sienten envueltos en estas economías extractivistas de las que hablaba Karina ayer, o si hay algún tipo de resistencia, o de qué formas hay ese tipo de resistencia. Y a Julián sí le quería hacer unas preguntas sobre cómo fue la relación que tuviste con este trabajo y la empresa que te contrataba para el programa preventivo. O sea, ¿te permitieron hacer esto fácilmente, o tú hablabas de una oposición o de gente que se opone a este tipo de proyectos o de estrategias de arqueología pública? ¿Cómo fue esa relación que tuviste con ellos? Y si creen que, para los dos, creen que hay formas de impulsar a otros colegas a hacer estas otras formas de arqueología, ¿cierto? O sea, ¿cómo lograríamos que, no sé si es a través del ICANN, no sé si es a través de estos espacios, o a través de qué espacios, impulsar a los colegas a repensar esa arqueología que estamos haciendo? Bueno, son preguntas, no son fáciles de responder. Voy a intentar responderlas. En primer lugar, cuando hablamos de indígenas, ese es otro problema, y es que creemos que existe una cosa que se llama indígenas, y organizamos esa cosa que llamamos indígenas. En la Sierra Nevada de Santa Marta hay 4 grupos étnicos,
de esos 4 grupos étnicos, y no solo eso, sino pues, o sea, como tales en el resguardo. Pero la Sierra Nevada de Santa Marta geográfica es mucho más amplia, donde también están las comunidades guayú, y entonces yo lo que te puedo responder es de las personas indígenas con las que hablé, donde unos hacían parte de grupos organizados de la Organización Buenaventura Tairona y de personas que eran, por ejemplo, educadores indígenas que trabajan en la sierra, que son unas personas impresionantemente valientes, enseñando a leer y escribir, porque no hay energía, no hay agua, no hay nada. Entonces, en primer lugar, es que hay cosas que no se pueden hablar porque no estamos hablando de lo mismo, ¿sí? O sea, no podemos hablar de patrimonio. Ellos obviamente van a entender lo que uno quiere decir con patrimonio, van a entender, pero no estamos hablando de lo mismo. Y lo que yo propongo es una disposición para escuchar. Si uno tiene una disposición para escuchar, de pronto se le ocurre que lo que le enseñaron la carrera en la universidad tal vez no sirve, ¿sí? Y si uno tiene esa disposición y puedes pensar que esa carrera no sirve, entonces ahí tal vez uno pueda conversar mejor, ¿sí? Entonces, eso en primer lugar. Y si pienso, y la arqueología puede hacerlo, y ahí o sea, critico la academia, pero hay cosas como lo que plantea Foucault, terriblemente, pero sí, esa arqueología, esa cosa de que podamos comprender el mundo como una cosa fragmentada, porque es lo que es. Si vemos un poco más fragmentada, por eso no hacemos historiografía, sino hacemos arqueología, porque trabajamos desde los fragmentos. Pero si los fragmentos son otros mundos posibles, entonces se podría hacer un diálogo que tal vez no lo pueda hacer la historia por esa mirada de una sola línea temporal y no de esas colecciones de mundos. Yo no sabría qué decir cómo hacerlo, no creo que haya y creo que decirlo sería un error porque no existe una receta. Lo que yo propongo es una cosa muy sencilla, es una disposición de escucha y tener las capacidades también de enunciarse desde las entrañas, como la primera ponencia de Paula, que es decir, lo que nadie dice, lo que nos sucede, las hipocresías, todo ese tipo de cosas. Si nos aceptamos que nosotros también somos sujetos de la historia y sujetos de la formación de la universidad que pudiste acceder, de los contratos laborales, si nos damos cuenta de todo eso y entramos en diálogo y que no somos, o sea, somos intrusos, entonces ahí también uno, y una cosa que sí, yo pues después, ahorita otra vez estoy siendo antropólogo, una cosa que sí tienen ventaja los arqueólogos es que cuando tú entras a estas comunidades como arqueólogo, es más sencillo que como antropólogo. ¿Por qué? Porque es que los arqueólogos, nosotros fetichistas de las cosas, ellos ya no tienen, dicen, estos manes no me están mirando a mí, porque efectivamente los arqueólogos no miran a las personas, están mirando en la tierra. Y entonces era muy bonito porque nosotros excavábamos y nosotros mirando la tierra y ellos se sentaban con nosotros, nos veían excavar, y no solo eso, sino que interpretaban las cosas mientras iban saliendo. Primero nos decían, esos no son indios nuestros, esos son de los indios de los otros, y las cosas salían y ellos empezaban a interpretar. Entonces, esa capacidad, eso es muy difícil hacerlo como antropólogo. Básicamente, cuando en ese momento yo llegaba con el equipo de arqueología, llegábamos y trabajábamos, y ellos llegaban, se parchaban, nosotros teníamos pues, líquido, hace mucho calor, y era el parche, y inclusive tomábamos trago con ellos allí, y era una cosa, pero obviamente era en un contexto de un proyecto, era con la Universidad Nacional, que nos permitía eso, no todos los proyectos se pueden tomar, yo soy a favor de que se beba, uno nunca se fume porque el cigarrillo sí puede contaminar mucho, pero el alcohol me parece que era muy útil en espacios, pero no, ya eso no se puede hacer en todos los espacios, pero son cosas que se pueden dar de acuerdo a las circunstancias y de acuerdo a los espacios, pero entonces enunciarse y capacidad de escucha.
Bueno, la relación con las empresas, el PNUD, el trabajo era con un sujeto colectivo de reparación. Y no les encantó porque eso es como propaganda. Todas las empresas les encanta eso porque a fin de cuentas, a veces la actividad pública es una lavado de cara para ellos. La Ruta del Sol, escucharon el primer episodio en vivo y recibimos un correo. Decía, estas palabras no se deberían decir, censura. Impacto, daño, ahí hasta ahí llegamos, no hacer eso, pero eso derivó en un proyecto con el ICANN. El ICANN, muy ecuánime, muy, en serio, bien. Y Mar 2, que es donde estamos ahora, todavía estamos en discusión, lo que se hizo fue poner desde la solicitud de licencia. Hicimos un diagnóstico rápido, participativo ahí en Cañas Gordas. Nos dimos cuenta de 68 veredas en el municipio, ¿no? Entonces, bueno, dijimos, acá la radio también va a servir. Cuando queda la solicitud de la licencia es palabra sobre piedra. Entonces, nosotros sacamos un día en campo, estábamos excavando, prospectando, pero un día a la semana no se hacía, no se tocaba la piedra. Y los niños callados, porque eso está en la licencia. Entonces creo que hay esa salvedad que hacer. Ahí creo que ahí respondes perfectamente como la posibilidad que tenemos de impulsar a otros colegas a hacer esto, y es a través precisamente del ICANN o de la normatividad en la que desde el principio se seleccione el tipo de arqueología pública que vas a realizar. Y así de pronto, pues obviamente conversaciones, porque seguro que un montón de colegas saltarían a oponerse ante más trabajo que les vamos a asignar. Pero sí es algo que creo que hay que ir trabajando, hay que ir mirando cómo incluir este tipo de cosas a la normatividad, porque como lo decía Laura y se me escapa tu Camila, en la normatividad solo dice hay que hacer arqueología pública, pero no te exigen realmente resultados. La mayoría nos quedamos en yo di una charla en un colegio, entregué unos folletos, di charlas en obra, hice un taller con plastilina, pero nunca eso alcanza el objetivo de lo que debería ser el fin último de la arqueología. Entonces, muy interesante eso que propones, porque claro, al estar en la solicitud es palabra sagrada para la empresa y están obligados a cumplirlo. Perdona, y creería yo que es una oportunidad también de pensar esa relación antropología y arqueología desde el trabajo, pues como obreros que somos. Y es que ocurre que hay gente que denigra a los colegas que por algún motivo en el programa hicieron lo que hace con la arqueología y terminan con nosotros y los denigramos en vez de aprovechar lo que estamos en el programa, que no excaven. Contratemos equipos, gente que no tenga que excavar, puede ir a investigar la música, las tradiciones, saben hacer eso, hicieron tesis. Es la ironía de lo que mencionaba Paula de RNA, ¿no? Es como que segregamos tanto a un sector que se pierde en gran parte como cierto tipo de investigaciones que podrían generar más producción arqueológica. Sí. ¿Le vas a decir algo? Bueno, muchas gracias. Vamos a un receso, regresamos a las 2 de la tarde. Van a haber otras 4 ponencias, esperamos que puedan asistir y terminar este hilo de reflexiones y conversaciones. Muchas gracias. Eso.